de Yarañé presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y en el día de hoy, como siempre, un tema muy importante que nos va a ayudar, queridos niños, a aprender algo con Jesús, algo que nos ayude para nuestra vida. ¿Cuál es el tema del día de hoy, querida Vanessa? El tema del día de hoy es: ¿la Virgen María tenía pecados? La Virgen María es una pregunta, queridos niños. ¿Será que ella tenía pecados? Esto es lo que hoy nosotros vamos a aprender con Jesús. Si la Virgen María, nuestra madrecita, tenía o no tenía pecados. ¡Qué lindo! Vamos a estar atentos, porque sobre esto tenemos que aprender bien, tenemos que conocer bien. La Madre de Dios, la Virgen María, si tenía o no tenía pecados. Y como siempre nosotros, todo esto lo vamos a escuchar desde la palabra de Dios. Por eso, chicos, vamos a estar siempre atentos y vamos a escuchar, porque Dios nos habla a través de su palabra. Escuchamos con atención a nuestras compañeritas que nos leen la palabra de Dios. Lectura de la primera carta de los Corintios. Está escrito que el primer Adán era hombre dotado de aliento y vida. El último Adán, en cambio, viene como espíritu que da vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, de lo que habíamos escuchado recién en la palabra de Dios, en estos libros sagrados. Cómo Dios se revela, cómo Dios se da a conocer a nosotros, queridos chicos. Qué lindo que es esto, escuchar la palabra de Dios, y desde la palabra de Dios vamos aprendiendo y vamos sobre todo encaminando nuestra vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, querida Vanessa? Encaminar nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer, queridos chicos, querida Vanessa? Encaminar nuestra vida. Muy bien, desde la palabra de Dios. Y nosotros vamos a volver enseguida, y ustedes tengan su cuadernito y algo para escribir, porque volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Jesús, un reino sin fronteras. Textos e imágenes del Nuevo Testamento.
El rey ha nacido. Belén, de ti provendrá un gobernante que dirigirá a mi pueblo de Israel. Mateo 2:6. ¿A dónde van ahora? Bueno, a donde nos lleva la estrella. Las escrituras son claras. Se dirigen a Belén, ¿cierto? Así es, vamos para allá. ¿Planean visitar al rey Herodes? No creo que reaccione muy bien ante la noticia de que un nuevo rey nacerá en su reino. Nos cuidaremos. Adiós. ¡Vamos! Que Dios bendiga su viaje. Que el Señor los proteja y los lleve con bien. Que la estrella ilumine su camino. ¡Alto! ¿Qué pasa? Escucha. Alguien anda por ahí. Señores, ayuden a este pobre hombre. ¿Qué podemos hacer por ti? Yo nunca he visto tanto esplendor. Son fuertes, prósperos, sabios. Ustedes vienen desde lejos. ¿Tienen una cura para la enfermedad que me está quemando por dentro? Nosotros no somos médicos, mi amigo. Pero tienen dinero. Ni la riqueza ni la sabiduría valen. Gracias, señor. Estás buscando a alguien que te cure, amigo. Pero nadie puede ayudarte. Reza, amigo. Serás escuchado. Solo Dios podrá enviarnos a nuestro Salvador.
Cosas extrañas han estado pasando, y no es solo la estrella. No hemos oído al respecto. No, los presagios nunca vienen solos. Di cuáles. Dinos qué fue lo que le pasó a Zacarías. Zacarías. Lo conozco desde que era un niño. Un hombre viejo, sin niños, un sacerdote. Estaba en el templo y entró al santuario a quemar incienso. Luego, el ángel del Señor se apareció ante él. No temas, Zacarías, porque tus plegarias han sido escuchadas. Tu esposa dará a luz a un niño al que llamarás Juan. Él será grande a los ojos de Dios y preparará el camino para la venida del Señor después de él. Pero eso no puede ser. Yo estoy viejo y mi esposa también. En vista de que no me crees, te quedarás mudo hasta el día en que todo lo que digo se vuelva realidad. Yo soy Gabriel, el ángel del Señor. Zacarías estaba asustado. Él corrió del templo a su casa a contar lo que pasó, pero no lo pudo hacer, pues quedó mudo. Solo después entendió que debió haber tenido fe. El momento llegó y su esposa dio a luz a un hermoso niño. Es definitivamente un presagio. Eso no es todo. Después de 8 días, Zacarías y su familia fueron al templo a circuncidar al bebé de acuerdo con la ley. ¿Cómo se llamará este bebé? Él se llamará Zacarías, por supuesto. No. Entonces, ¿cómo lo quieres llamar, mujer? Juan. Pero nadie se llama así en nuestra familia. Zacarías, tú eres el padre. ¿Cómo quieres llamar a tu único hijo? Él ha escrito, Juan es su nombre. Toda su vida ha esperado tener un hijo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Zacarías ha recuperado su voz. Y ha anunciado la venida de nuestro poderoso Salvador en la casa de David, como lo prometió a través de las palabras de los profetas. Y tú, niño, serás llamado el profeta del Todopoderoso, porque llegaste antes que el Señor, preparando el camino para que Él entregue la sabiduría de la salvación a todo su pueblo. Él vendrá a visitarnos como lo hace el sol cuando sale. Zacarías dijo, como el sol cuando está a punto de salir. Sí, eso es lo que dijo. Esa es la explicación. La estrella anuncia el final de la noche y el sol está a punto de salir. Para dar luz a aquellos que yacen en la oscuridad y en la sombra de la muerte, y guiar nuestros pies por el sendero de la paz. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y tenemos un tema muy importante que hemos escuchado
desde la palabra de Dios y que tenemos que seguir aprendiendo y que tenemos que seguir conociendo para afianzar nuestra fe. ¿Cuál es el tema entonces, queridos niños? Querida Vanessa, que hoy estamos aprendiendo con Jesús. El tema del día de hoy es ¿la Virgen María tenía pecados? Muy bien. Y entonces ahora vamos a escuchar qué nos dice Jesús con respecto a esto. Nos va a explicar y nos hace nuestra catequesis. La Virgen María es la criatura plenamente redimida desde su concepción, es decir, desde el vínculo de su madre. Está santificada por el amor del Padre. Este es un don, un regalo que Dios le hace. Ella no ha sido herida por el pecado y ha permanecido toda su vida libre del pecado. Por eso la llamamos Inmaculada Virgen María. Qué bien, queridos chicos. Primera partecita. Entonces, Vanessa, ¿cómo la llamamos entonces a la Virgen María? ¿Cómo se le dice? Inmaculada Virgen María. Inmaculada Virgen María. Esa es una palabra que viene del latín. Inmácula, sin mancha. ¿Cómo se dice entonces? Inmácula. Repetimos, queridos chicos, ¿cómo se dice entonces? Inmácula. ¿Qué quiere decir qué cosa? Sin mancha. Sin mancha. Y entonces, según el designio de Dios, queridos niños, Dios le prepara a la Madre de Dios sin pecado, justamente porque ella será el lugar por donde va a venir el Salvador. Es decir, en su seno, queridos chicos, Dios se va a encarnar. Vamos a seguir escuchando más que Jesús nos dice hoy en esta catequesis. Las cualidades, la calidad de persona que tenía María nos hace pensar en un ser extraordinario, que nos habla de una predilección de Dios desde su misma concepción. ¿Se dan cuenta, queridos chicos? Nos hace hablar entonces, escuchen bien porque vamos a repetir de nuevo, de una predilección de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros aquí, queridos chicos, de parte de Dios con respecto a María? Una predilección de Dios. Muy bien. Todos juntos entonces decimos, queridos chicos, una predilección de Dios. Muy bien. Entonces María nace sin pecado, queridos chicos. Eso quiere decir la Inmaculada Concepción. Queridos chicos, ¿qué quiere decir eso entonces? La Inmaculada Concepción. Bueno, qué importante. Inmácula, sin pecado. Concepción quiere decir nacimiento, concebir. La Virgen María es concebida sin pecado original. Eso quiere decir predispuesta directamente, queridos chicos, porque será la Madre de Dios. Vamos a seguir escuchando algo más en esta catequesis que nos da Jesús. El documento de Puebla dice: María nos ofrece el rostro del hombre nuevo redimido por Cristo. Es decir, ella nos muestra la imagen querida por Dios del hombre y la mujer. Amar a la Virgen significa tomar conciencia de nuestra propia dignidad y comprometerse en la promoción y dignidad de todos los hombres y mujeres. Queridos chicos, y aquí entonces nosotros traemos ya nuestra realidad, a la realidad del día de hoy, cómo nosotros tenemos que vivir este misterio de la salvación. Lo que María vivió, lo que María por predilección recibió de parte de Dios, ahora también quiere decir que nosotros, queridos chicos, tenemos que comprometernos también a ese servicio y a esa entrega como cristianos. Eso es lo esencial y lo fundamental que hoy entonces el documento dice, el documento de Puebla, en esa ciudad mexicana cuando se reunieron todos los obispos, en ese encuentro tan importante donde se escribió este documento, nos habla entonces de esta predilección y sobre todo de este gran misterio, cómo habla de nuestra madrecita, la Virgen María. Muy bien, queridos chicos, y ahora entonces nosotros vamos a seguir muy atentos. Siempre tomen notas porque volvemos enseguida con las preguntitas.
Estén atentos porque nosotros seguimos con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la luz de Dios que ilumina nuestros senderos, nuestro caminar y nos llama a un compromiso, el compromiso cristiano en el día a día. Hoy leemos del libro del Deuteronomio, estamos en el capítulo 34, versículos 1 al 12. Leitmotiv, idea central, no hubo otro profeta como él. Aquí en este capítulo, entonces, al finalizar el libro del Deuteronomio, nos está hablando de Moisés, de su testimonio, de su vida, de su entrega. Ahí ya guanda y por otro. Oye, pitazo, yandere jaepe. Es decir, Moisés entonces dio todo de sí mismo, dentro de sus limitaciones, como también dentro de esas cualidades que fue descubriendo y que Dios le fue regalando. Si nosotros hacemos un poco de historia y miramos, son 4 generaciones en realidad la de Moisés. La primera, la que vivió en una buenísima formación, porque es nieto nada más y nada menos que del faraón. La hija del faraón es quien la va a tener como hijo adoptivo, ¿se acuerdan? Moisés. Luego en el desierto, que quiere decir la contemplación, Yaheshaña, Hendú, Yaikuayeva. El desierto significa siempre auscultar, y luego el tercer momento, que es la liberación. Es empeñarse, es darse, es entregarse en bien del pueblo. Y por eso nos dice, si estos 3 elementos nosotros tenemos, podemos decir que no hubo otro profeta como él. Moisés subió de la estepa de Moab al monte Nebo y el Señor le dijo, esta es la tierra que prometí a Abraham, a Isaac, a Jacob, diciéndoles, se la daré a tu descendencia. Te la he hecho ver con tus propios ojos, pero no entrarás en ella. Y allí murió Moisés, siervo del Señor en Moab, como había dicho el Señor. Moisés murió a la edad de 120 años. No había perdido vista ni había decaído su vigor. Los israelitas lloraron a Moisés en la estepa de Moab 30 días, hasta que terminó el tiempo del duelo por Moisés. Qué lindo. Moisés, 3 veces 40, 120 años, significa teológicamente que Moisés cumplió con su generación. Primero se dejó formar, tiempo de formación, tiempo de escucha, tiempo de crecimiento. No podemos improvisar las cosas. Tiempo de haber vivido con el faraón. Imagínense, vivir en el palacio significa sabiduría. Vivir luego en el desierto significa contemplación, descubrir a Dios. Descubrir en la zarza ardiente el calor, el ardor, cómo Dios se manifiesta. Pero luego, compromiso, tercer elemento, liberar al pueblo, caminar por el desierto, a pesar de que no entra a la tierra prometida porque Él no es Dios, simplemente cumple lo que Dios le había pedido. Por eso no entra a la tierra prometida. Pidamos esa gracia. No hubo otro profeta como Moisés. Seamos también nosotros imitadores de este gran profeta. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora estén muy atentos porque vamos a hacer las preguntitas. El tema es muy importante, Vanessa. ¿Cuál es el tema que nosotros hoy estamos aprendiendo con Jesús? El tema del día de hoy es, ¿la Virgen María tenía pecados? Y esa es la primera preguntita que yo les quiero hacer, queridos chicos. Entonces díganme, después de todo lo que estuvimos escuchando, de todo lo que estuvimos reflexionando con Jesús, que nos va enseñando nuestra catequesis, les hago la misma pregunta de Jesús. ¿La Virgen María tenía pecados, queridos chicos? La Virgen María es la criatura plenamente redimida por Dios desde su concepción. Muy bien, queridos chicos. Redimida totalmente y plenamente desde su concepción. Y si es redimida desde su concepción, significa que ella nace sin pecado. Y eso se llama
Inmaculada Concepción. ¿Cómo se dice, queridos chicos? Inmaculada Concepción. Y es justamente lo que nosotros celebramos cada 8 de diciembre. Cuando vamos como peregrinos a Cacupé, nosotros recordamos este misterio tan grande de la Inmaculada Concepción. Y ahora, queridos chicos, estén atentos porque viene la segunda preguntita. ¿Cuáles son estas cualidades que nosotros encontramos en nuestra Madre, la Virgen María? Las cualidades que tenía María era principalmente su calidad de persona. Eso nos hace pensar en la predilección de Dios hacia su persona. Muy bien, queridos niños, esta es entonces la gran cualidad. Son tantas cualidades, pero la esencial, la fundamental es esa calidad de persona de María. Y esa calidad de persona de María que nos hace pensar en esa extraordinaria predilección entonces de nuestro Papito Dios en la persona de nuestra Madre, la Virgencita. Y ahora, queridos niños, atención a esta tercera preguntita que les voy a hacer. ¿Qué nos dice entonces, queridos niños, el documento de Puebla? El documento de Puebla dice que María nos ofrece el rostro del hombre nuevo redimido por Cristo. Muy bien, se dan cuenta, es ese rostro nuevo, es decir, el ser redimido por Cristo. María es la primera en ser redimida, dice, por Dios. Y justamente es redimida, salvada por Dios. ¿Por qué? Y porque justamente ella después será el tabernáculo, será el lugar donde Dios mismo, queridos chicos, va a nacer. Dios entonces nace, entra a nuestra historia y en la humanidad a través del seno inmaculado de la Virgen María. Qué lindo es eso. Entonces Dios hace esa predilección. Si Dios es Dios, ciertamente que puede hacer esta predilección y redimirla a María ya antes en su misma concepción. Por eso ella es Inmaculada Concepción. Muy bien, queridos chicos, vamos entonces terminando por el día de hoy. Vamos a volver enseguida nosotros, pero concluyendo nuestro programa del día de hoy con nuestra oracioncita, ponemos nuestras manitos juntas y le rezamos a la Inmaculada Concepción, nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.